Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Con su moderadora, la periodista Adaitza Cortés. Buenas tardes a todos los amigos de este su programa Directo al Punto. Les saluda Adaitza Cortés y agradezco que estén por aquí en sintonía en esta su emisora Cadena Guapa Radio. Un saludo a Luis Lajara en los controles y ya estamos en el panel Demócratas versus Republicanos con el licenciado Michael Corona. Bienvenido. Buenas, Adaitza, y buenas tardes al licenciado Simón Carlos. Un placer estar aquí con los radioescuchas. Claro que sí, y un saludo al licenciado Simón Carlos Valentín. Bienvenido. Saludos a Adaitza, al licenciado Corona y a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Bueno, entre demócratas y republicanos sigue vamos a decir, sobre la palestra pública luego de la Asamblea del Partido Nuevo Progresista y de las propuestas de enmiendas al Partido Popular Democrático también, a su reglamento, que la gente no quiere que se hable de eso de demócratas y republicanos, porque eso es cuando se ganen la estadidad y entonces ahí se dividen en rojos y azules y entonces cada cual que reparta suerte. Otros entienden que no, que hay que hablar del asunto ahora porque la política de Estados Unidos no espera y ya han pasado demasiados años donde los políticos, los congresistas en Estados Unidos no entienden la mogolla que tenemos aquí. Así las cosas, pues entonces hubo una asamblea donde, por un lado, el gobernador de Puerto Rico dice que esta es la casa grande, que aquí cabe todo el mundo, los republicanos conservadores, los que están de izquierda aquí aceptan a todo el mundo, más o menos el discurso que siempre ha dicho el Partido Popular. Que era lo mejor de dos mundos, algo así era que decía en un momento dado. Y por el otro lado, no respetan a los republicanos porque lo que le piden siempre es que cedan ante las políticas demócratas, que se callen la boca y que sean fieles al PNP, no importa qué, no importa lo que ocurra, y que pues si van a criticar, pues que mejor se vayan. Sencillamente la voz de ellos no vale nada. Pero recuerden que tienen que votar cada 4 años por el PNP, el resto, y trabajar en las elecciones y demás, pero el resto no tienen nada que opinar. Una de las reclamos que también he escuchado es que si el gobernador de turno, vamos, no estamos por no criticar a Pierluisi, el que sea, que si es verdad que están juntos demócratas y republicanos en el Cumbaya, lo menos que deberían tener el respeto por ambos. Y lo que vemos es que si son candidatos demócratas se van a Estados Unidos, a la Florida, a Nueva York, a hacer campaña por sus candidatos. Pero entonces se les olvidó que acá en Puerto Rico tienen republicanos que tienen otros candidatos y otra mirada y se sienten ofendidos. Y cuando protestan, pues los mandan a callar y le dicen, son unos acomplejados, ustedes son unos ignorantes, son unos quedados, porque no tienen contrato en el PNP ahora, pues están criticando, pero si estuvieran guisando, estuvieran callados, etcétera, etcétera y más etcétera. Pero les piden consideración para el liderato del PNP, déjenos trabajar, pero no los respetan. Y eso es lo que yo leo en las redes y cuando lo digo y cuando entiendo lo que está pasando, pues la gente también se molesta porque uno tiene que escuchar a ambas partes. Yo les pregunto a ustedes cándidamente, cuando vieron qué pasó en la asamblea, cuando escuchan a la gente reclamando atención y respeto, cada voto cuenta, si esto es lo que está ocurriendo. Licenciado Michael Corona, comienzo con usted. No hay duda que el sector republicano ideológicamente dentro del PNP no existe en el liderato. No hay ningún líder del Partido Nuevo Progresista que sea republicano desde el punto de vista conservador. Ellos pueden quizás decir que representan al Partido Republicano desde el punto de vista de ocupar unos espacios dentro de las organizaciones para los fines políticos o personales que tengan, pero ideológicamente yo lo oigo hablando como que es republicano. En la asamblea que tuvieron la semana pasada, pues demostraron, ¿verdad?, la mentalidad de ellos. Lo que se aprobó fue incluir la comunidad LGBTG, es decir, todas las cuestiones que los demócratas hacen es lo que hace el Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico. Y la realidad es que hay unas anomalías aquí, especialmente dentro del Partido Demócrata de Puerto Rico, y es que el partido que cree en la colonia y el partido que dice creer en la estadía están en el mismo partido. Y eso es una situación bastante extraña y es la que conduce a todo este tipo de cosas. No creo que el liderato PNP en este momento está invitando al sector conservador estadista a que lo apoye. Incluso no le dan cabida. Eso sí,
Cuando hay un plebiscito, pues entonces el plebiscito se hace para atraer al sector conservador, que es bastante sustancial dentro del movimiento estadista, es bastante grande, entiendo yo, para que entonces voten y por carambola, pues que voten por el PNP, porque supuestamente el PNP es el único vehículo que se puede obtener la estadidad, que es una falsedad absoluta. Pero no hay duda de que todo esto es una tomadura de pelo. Y yo creo que ya, si usted va a ir a los Estados Unidos y usted dice que usted representa el New Progressive Party, que es la traducción del PNP, básicamente lo que usted está diciendo es que usted es un liberal demócrata. Porque la palabra progressive políticamente en Estados Unidos significa que usted es un liberal. O sea, eso no hay vuelta a eso. O sea, ciertamente ningún partido que se llame así progressive en Estados Unidos es un partido republicano. Así que usted está sirviendo aparte de la situación nacional, donde en Estados Unidos hay un número sustancial y mayoría republicana en un montón de los lugares, y el PNP opta por abandonar eso. Y luego se quejan porque los políticos republicanos de Estados Unidos no apoyan abiertamente la estadidad. Bueno, si usted no va a hablar con ellos, si usted no los cultiva, pues ciertamente usted no va a lograr el apoyo de ningún político. Los políticos quieren atención, quieren recursos, quieren que la gente los atienda. Y si usted los ignora y hace como hace Jennifer González, que dice que es republicana, pero cuando hay una elección en Florida, apoya a la candidata Stephanie Murphy, que es demócrata, ataca a Trump, pues ciertamente usted está mandando un mensaje bien contradictorio que nadie entiende. Porque ningún republicano que se respete a sí mismo en Estados Unidos va a estar apoyando a una candidata demócrata sobre un republicano en el estado de Florida, ni está atacando a Trump. O sea, eso es sencillo. Así que, pero antes los norteamericanos o los congresistas que trabajaban con los asuntos de Puerto Rico entendían que el PNP era el único partido estadista. ¿Dónde fue que se perdieron? Aparte del apellido progresista, partido no progresista, que ahora pues esa palabra es una mala palabra para nosotros, obviamente porque no tiene nada que ver con la estadidad y la igualdad y otras cosas que promueve el anexarse a Estados Unidos. Ellos hablan de una igualdad que es totalmente diferente a la que están pidiendo los estadistas. Esa igualdad es muy extraña. Sí, pero ahora que esta semana falleció desafortunadamente el congresista Don Young, el republicano por Alaska, el único congresista de Alaska y de republicano, en la única vez que se pasó un proyecto de estadidad para Puerto Rico en la Cámara de Representantes, que tiene 435 miembros, fue con una coalición que hizo republicana y demócrata, que hizo Don Young dentro del Congreso. Hay que contar con los republicanos para la estadidad aquí. O sea, no hay forma de darle la vuelta. Los republicanos van a tomar el poder ahora en noviembre. Y ahora no se puede ignorar el Partido Republicano. El Partido Nuevo Progresista apoya a los sectores que van de salida dentro del Partido Republicano. Así no van a lograr ningún progreso político. Y en Puerto Rico siempre están desconectados, porque lo que está pendiente el PNP es administrar la colonia y servirle los contratos a sus contratistas amigos de ellos. Esa es la realidad. Licenciado Simón Carlos Valentín. Pues mira, Daitza, la realidad es que hay muchos elementos que inciden en esto. Primero, hay una desinformación crasa en el pueblo en general de lo que es el Partido Republicano y que es el Partido Demócrata. Y eso ha perpetuado por los partidos locales, ha sido perpetuado por los partidos locales porque les conviene para perpetuar su existencia. Obviamente, si mañana nosotros nos convirtiéramos en Estado, todos ellos desaparecen. Maybe alguno de ellos trata de mantenerse como algún partido de estos de extrema minoría como hay en algunos otros estados, pero la política nacional se convertiría en una de demócratas republicanos. Y obviamente... Una pregunta, ¿y te has dado cuenta de que cuando los puertorriqueños que están en la Florida, en Nueva York, en Virginia, en otros estados, pendientes a lo que pasa en Puerto Rico, escriben en las redes y tratan de orientar a la ciudadanía puertorriqueña, los mandan a callar también y le dicen, ustedes están allá viviendo la estadidad, cállese en la boca y ustedes no tienen que ver, cuando se supone que es al revés? Si están allá y saben lo que está pasando, deberían escucharlo, tampoco quieren que los escuchemos. Mira, yo en realidad las redes sociales no las tomo en serio para básicamente nada. La gente, primero que en redes sociales, el que más grite o patalete se percibe como el que gana, aunque no tenga absolutamente nada de razón. Viven en un microcosmos, o sea, por ejemplo, lo que es Twitter en Puerto Rico, le dicen Twitter PR,
Eso es un mundo por su cuenta y lo que ocurre ahí no es el mundo real, punto. Y eso pasa en un sinnúmero de asuntos en las redes sociales y yo por eso, pues mira, lo que comentan en redes sociales lo tomo con pinzas, porque realmente, sí, hay mucha gente que habla de más, no tiene ningún tipo de conocimiento. Por ejemplo, la desinformación que tiene el pueblo los lleva a no saber que uno puede influenciar a estos congresistas, cómo se influencia, cómo uno puede movilizar a la masa de puertorriqueños que hay en cada estado. Ni siquiera tiene que ser en cada estado, puede ser en cada distrito congresional. Como acaba de decir el licenciado, hay 435 congresistas, hay 435 distritos congresionales eh, que tienen una u otra presencia puertorriqueña y que pueden ser la diferencia en algún tipo de este asunto. Y como hoy bien hemos discutido antes, esto es un asunto que tiene que ser bipartita, esto no se va a mover usando los métodos actuales de política y retórica esta totalmente por líneas partidistas. La realidad es que llevamos ya unos años en que el Congreso solamente está operando bajo esas líneas, muy poco se hace con apoyo bipartita, y esto es un asunto que, aunque yo creo que legalmente hay el argumento para hacerlo con 51 votos en Senado, lo ideal sería que tú contáramos con los 60 que no comúnmente se requieren para pasar alguna medida en el Senado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que obviamente tenemos fuerzas que fomentan el inmovilismo. O sea, tenemos unos partidos y unos grupos que van a estar fomentando que el pueblo no se eduque, que el pueblo no se interese por reclamar esa afiliación, ese movimiento dentro de la política nacional de Estados Unidos. Aquí, yo primero creo que no se debe criticar a nadie por cruzar líneas partidistas para trabajar este tipo de asuntos. Yo creo que mientras sigamos siendo una colonia, la prioridad de todos nosotros, y particularmente del PNP, como partido ideológico pro estadidad, lo único que se vende así, es defender la estadidad ante todo, incluyendo demócratas y republicanos, y trabajar con ambos para adelantar ese tipo de agenda. Obviamente nosotros nos queremos jugar el doble juego, queremos jugar el juego de la política nacional para ocupar algunos espacios y atraer y acceder a fondos, porque la realidad es que también pues, se busca obtener donantes de esos partidos allá. Pero poca gente realmente se inmiscuye en el proceso legítimo político de Estados Unidos, aprende, influencia. Y eso es bien importante, demostrarle que el pueblo es quien tiene ese poder, no son las esferas políticas, no son las personas que maybe controlan estos clubes, como a veces se le llama en Puerto Rico. Y en la etapa final es el pueblo quien tiene el poder para influenciar a estos congresistas, a estos 435, y hacer que hagan una cosa u otra. Y yo creo que el pueblo, yo lo he visto como joven demócrata y por los esfuerzos que he hecho con jóvenes demócratas, cómo te abren las puertas, cómo te reciben, cómo tú puedes presentar tus argumentos en favor de lo que tú estés argumentando. Vamos, en este caso estamos hablando de la estadidad para Puerto Rico, pero cualquier tema que impacte a los constituyentes de estos congresistas, ellos los van a mirar y de esa manera es que hay que trabajarlo, hay que manejar los asuntos de Puerto Rico, que entiendan allá lo que está ocurriendo aquí, que aunque que estamos divididos como estamos porque somos una colonia, porque si estuviéramos parte del sistema nacional, seríamos ya simplemente republicanos y demócratas. Y yo creo que aquí en todos los partidos locales hay ambos. Mucha gente se sorprende y le gusta aquí equiparar los partidos independentistas con la izquierda, pero la realidad es que dentro del partido independentista hay algunos de los personajes más conservadores que existen en la política de Puerto Rico, y de hecho yo no tengo ninguna duda que si nosotros mañana fuéramos un país independiente, gobernado por el PIB, por algunos de estos, seríamos un país extremadamente conservador, por más que algunos de sus líderes se quieran pintar de avanzada y de izquierda, utilicen esa bandera de izquierda para atraer votos, porque la realidad es que
la gran mayoría de avances de derechos civiles que han llegado a Puerto Rico han llegado por la vía de la Corte Suprema Federal, no han llegado ni por legislación local, ni por la Corte Suprema local, ni por esfuerzos locales, llegan porque los gringos no los imponen. No nos gusta esto, pero la mayoría de las cosas en ese ámbito ha sido por esa rama. O sea, eso demuestra que Puerto Rico en general tiene unas inclinaciones en ámbitos sociales conservadores que definitivamente impactan a los 5 partidos. No es algo solamente que estemos mezclados dentro del PNP. Para algunos el PPD quiere decir que son los más demócratas por ocupar algún espacio, pero la realidad es que algunos de los personajes que uno ve allí, a la hora de la verdad, son de los más conservadores que hay. Y en Puerto Rico, mira, en Puerto Rico les encanta el gobierno gigante, pero es porque les encanta beneficiar a la gente, a sus allegados. Uno ve el historial de por qué en Puerto Rico tiene una mano de obra tan agigantada en el gobierno. No es porque haya unas políticas realmente demócratas de administración, es porque vamos a contratar gente para ganar votos, vamos a contratar gente para pagar favores. Y lamentablemente es un asunto cultural puertorriqueño que ha tenido gran arraigo en pues, estos años que llevamos de colonia ya. Entonces, para ambos, la situación de que la gente no entienda lo que es un demócrata y lo que es republicano, pues sencillamente prefieren rechazar el tema porque lo que no controlan y lo que no dominan, pues, ay, cállense, ese tema no me interesa. Si ustedes le fueran a decir qué es lo importante de ser un republicano, ser un demócrata y entender las políticas norteamericanas para poder entender cuando a veces los congresistas dicen algo sobre Puerto Rico, es que no nos quieren. Es que no nos quieren, no se trata de eso, que usted, si no entiende la idiosincrasia de ellos y qué es lo que ellos piensan de nosotros según los mensajes equivocados que le llevemos, pues así ellos se expresan. Igual que nosotros cuando nos expresamos de gente de otros países y otras nacionalidades. Hay gente que ha dicho cada barbaridad de la guerra de Ucrania y Rusia, pero no se han dedicado a leer qué ha pasado ahí desde hace 20 años y qué ha pasado con la guerra y la invasión anterior y Crimea y todas esas cosas antes de opinar. Pues así es la vida. Licenciado Michael Corona, antes de irnos a una pausa, ¿qué podríamos decir de los conservadores? ¿Por qué usted es conservador? ¿Por qué la gente debe entender? El movimiento conservador, el movimiento republicano de Estados Unidos cree en el empresarismo, en que las personas deben poder trabajar, crear sus empresas o estar empleados con un patrón. Ataca el proceso de mantengo, que es un proceso creado por el Partido Demócrata en los años 60 específicamente para ganarse las minorías étnicas y donde mantienen a la gente bajo dependencia para poderlos controlar políticamente. El movimiento republicano también cree en el derecho a estar armado, cree en las libertades constitucionales que no deben ser infringidas por el gobierno, que el Estado no reglamente cuánta cosa ocurre dentro de una sociedad, que esté metido en cuánta cosa hay, como reglamentando cosas como asegurarse que todo el mundo se ponga el hand sanitizer antes de entrar a un lugar, y las sandeces que se ponen dentro del Partido Demócrata de querer reglamentarlo todo. Ellos no hacen lo que les toca hacer, y el mejor ejemplo es el gobierno de Puerto Rico, que es un gobierno perfectamente demócrata. Pues nosotros todavía estamos en la mentalidad de los años 30, del nuevo trato demócrata. Aquí en Puerto Rico, el gobierno no estimula la empresa privada, todo lo contrario. Te hacen lo más difícil posible tú establecer un negocio, una empresa, porque hay 50 agencias encima de ti multándote. Y para abrir un negocio hay que pedir 50 permisos. Y eso te toma 2 años. Hay gente que tiene la paciencia para hacerlo y otros que no, porque no es como, yo en eso discrepo con el licenciado Carlos, no es que aquí ellos le dan empleo porque son buena gente, lo que fuera. No es eso, es que ellos a propósito están estimulando el mantengo, y estos son los demócratas, y a propósito están tratando de que la gente no se meta en negocios ni se independice. Ellos quieren que la gente dependa de ellos. Por eso, para eso es tan fácil para ellos, cuando hay una crisis como la crisis del virus, que ellos trancar todo, que la gente se quede en sus casas, porque la idea era que mientras los cheques de Donald Trump y el último de Biden llegue, pues todo está bien, pues el chequecito llega a tu casa, no tienes que trabajar. Y ese ambiente de guame, de guiso, es el que estimula el Partido Demócrata en Estados Unidos y el que estimula el PNP en Puerto Rico, y siempre ha sido así. Y los republicanos creemos también en defender la policía, en no quitarle fondos a la policía como los demócratas que quieren quitarle los fondos. Creemos en el empresarismo, creemos en que Puerto Rico tiene que poner sus cuentas en orden. Una pregunta, licenciado.
¿En qué estado le han quitado fondos a la policía? Mencióname uno nada más, porque ese es un talking point de los republicanos siempre. Mencióname un solo estado, uno con prueba. Yo te voy a contestar bien rápido. Te lo voy a contestar bien rápido. En Nueva York le quitaron los fondos. Estado demócrata por excelencia. En California, en muchas de las ciudades le han quitado los fondos. Eso es un hecho. Lo que pasa es que ahora los demócratas están asustados porque les salió el tiro por la culata y ya están negando que ellos dijeron eso. En Chicago han eliminado la fuerza policíaca. En Detroit, Michigan, quitaron una tercera parte de las plazas de policía. Esto es un hecho. Lo que pasa es que los demócratas controlan los medios y tratan de esconderlo, pero esa es la realidad. Ahora, como los que están pidiendo la policía son las comunidades latinas y las comunidades afroamericanas, porque ellos son los que quieren los policías en la calle para protegerlos a ellos de los delincuentes, pues ahora los demócratas están viendo una elección en noviembre y ahora todo el mundo quiere defender la policía. El son ellos. Así es que son... de Simón Carlos cuando regresemos de la pausa. Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés. Estamos en el panel Demócratas versus Republicanos. Y aquí me estoy riendo por los comentarios que me están enviando con el tema de la policía. Pusieron el grito en el cielo y dejaste a la gente loca y sin idea. Bueno, ahora le toca y lo vamos a tocar. Licenciado Simón Carlos Valentín, su turno de por qué la gente prefiere estar en el Partido Demócrata, por qué deberían estar en el Partido Demócrata. Y como les han dicho, comunistas, socialistas, separatistas, izquierdistas, y usted dice que no, que usted no es nada de eso, pues entonces usted me deja saber de qué se trata. Exacto, pues mira, primero, los demócratas creemos en lo que se llama gobierno grande, vamos, pero un gobierno grande que sea útil. En Puerto Rico no tenemos eso. Un gobierno que está ahí para ayudar a los demás, que si tú quieres desarrollar negocios, puedas desarrollar negocios. Los demócratas siguen siendo capitalistas. No sé, no somos el régimen económico, no podemos equiparar régimen económico con regímenes políticos y mucho menos en una nación como los Estados Unidos, que es fundamentada grandemente en el capitalismo. Segundo, los demócratas hay ponen una importancia bien grande en lo que son los derechos civiles. Ahorita se menciona la Constitución, los demócratas defendemos la Constitución igual, hay diferentes interpretaciones de la Constitución. Por ejemplo, la segunda enmienda, nadie niega que haya un derecho a tener armas. El problema es que esa enmienda fue hace siglos atrás, cuando Estados Unidos estaba en un momento en el que se acababa de independizar, donde sus fronteras al oeste de Estados Unidos no estaban definidas, no llegaban a California, llegaban a San Luis, sitios mucho más al oeste. Por eso había algo que conocemos en la historia como el viejo oeste, el Wild Wild West. Esos nombres vienen por referencias históricas, porque mucha gente que dejó atrás después de estas guerras de independizar Estados Unidos se fueron a esas regiones a simplemente ser lo que se conocen como outlaws o criminales allá. Así que también hay que tener un contexto histórico de todo lo que ocurre. Los demócratas creemos, por ejemplo, en cosas como el calentamiento global. Eso, yo por lo menos de mi parte, creo que la ciencia está ahí clara, que demuestra que la temperatura del planeta ha cambiado y ha tenido un impacto a través de la historia. Creo, por ejemplo, ahorita mencionó el licenciado Corona, el New Deal y los safety nets, etcétera. Los demócratas creen en que están ahí, el gobierno está ahí para ayudar al más desventajado. Obviamente, el mundo utópico, en teoría, el sistema de lo que conocemos como los cupones, sección 8, estos programas de asistencia económica, están ahí para ayudar a estas personas que los reciben a salir de esas condiciones que los hacen requerir esta ayuda y puedan llegar a un próximo nivel. Obviamente en la utopía de lo que es Estados Unidos y nuestra nación es simple y sencillamente, pues, no el sueño americano, nosotros podemos alcanzar lo que querramos. Así que estos programas, en teoría, bien administrados, deberían ayudar a que estas personas no se mantengan permanentemente en esa pobreza, sino que prosperen y puedan continuar y puedan mejorar su condición de vida. Yo creo que hay que separar lo que es un precepto demócrata o republicano de lo que ha sido la ejecución de los que han sido los representantes demócratas y republicanos hasta el momento. De igual forma, yo creo que la clave entre todo es un balance.
entre los demócratas y los republicanos. Por ejemplo, este asunto de defund the police, se ha hecho mucho griterío porque 2 o 3 demócratas extremistas, de la misma manera que hay republicanos extremistas, lo han tomado como grito de guerra, pero la realidad es que ninguno de los 50 estados, ninguno, ha disminuido el budget de la policía. Que hayan ciudades que en su presupuesto, Estados Unidos hay 20,000 ciudades, que hayan algunas que en su presupuesto le hayan disminuido, otra cosa, pero ningún estado ha disminuido el presupuesto de la policía. Por ejemplo, defund the police. ¿Por qué? Hay policía en Estados Unidos que tiene armored trucks, armored tanks, cosas así que realmente la policía no necesita, son armamento militar. Y ciertamente una academia de la policía no equipara el entrenamiento militar que recibe un soldado, y yo creo que hay un equipo de equipo que no hay razón para que un policía lo tenga. Pero a la misma vez hay que ver en qué se está gastando el dinero, porque una cosa bien diferente es que maybe tú tengas un presupuesto de $100 millones en la policía y el año que viene te dan 90, pero de esos 100 que tenías no estabas usándolo efectivamente. ¿Sabes? Que se disminuyan fondos en un lado no quiere decir que eso está afectando efectivamente el performance, cuando particularmente lo más que se critica es cómo la policía abusa de su poder, y en Estados Unidos, en Puerto Rico, perdóname, nosotros hemos estado en su mayoría ajenos a este tipo de abusos porque somos básicamente homogéneos, pero en Estados Unidos, que vemos unas tensiones raciales mucho más grandes entre personas blancas, personas negras, o minorías como nosotros mismos latinos, etcétera. El asunto, el poder que toma la policía y los riesgos que toman, porque la realidad es que vemos a veces lugares donde el 90% de la población es afroamericana y el 100% de los policías son blancos. Y vemos cómo imponen sus prejuicios, porque esto es un asunto tampoco de solamente la policía. La gente, tú no puedes separar al individuo del cuerpo que representa. ¿Por qué? Porque los prejuicios de los individuos que han sido inculcados durante su crecimiento inciden en cómo hacen su labor. Y yo en particular creo que aquí se ha hecho mucho con ese asunto de defund the police, pero por ejemplo, un soldado viene, que eso, yo creo que los soldados americanos, yo no creo que haya un soldado mejor preparado en el mundo. Pero todos estos asesinatos que hemos visto de policías a hombres mayormente afroamericanos, yo te aseguro a ti que un soldado no hace eso, porque un soldado está entrenado de verdad para no disparar a menos que sea necesario. Un soldado está entrenado para manejar esas situaciones. Pero hemos visto que la realidad es que la policía no está entrenada para manejar ese tipo de situaciones. Hemos visto un sinnúmero de videos. O sea, podemos decir que uno fuera un criminal, otro fue amenazante, pero la realidad es que hay tantísimos videos que ya vemos que es un patrón y que queda claro que hay un abuso de poder de cierto, y hemos visto, por ejemplo, Minnesota. ¿Cuántos de estos asesinatos han ocurrido por el Departamento de Policía de Minnesota? Yo lo siento, pero eso son cosas que se tienen que investigar. Y se toman lemas como, por ejemplo, defund the police, que para mí es una aberración, simplemente el que hasta lo repitan, porque primero no es algo que va a pasar. Nada más por inflación, la cantidad de fondos que se gastan en ese tipo de cosas aumenta. O sea, ni siquiera como lema tiene sentido. Y la realidad es que lo que hay que hacer es reentrenar a la policía y reentrenar a los que están entrando nuevos, que estén preparados para manejar con el tipo de cosas que enfrentan. Mientras estábamos hablando, pues me puse a hacer un search, ¿verdad? Y veo que sí, que por ejemplo en julio 1 del 2020, el titular dice Nueva York reducirá en $1,000 millones el presupuesto de la policía, y entonces habla que la ciudad votos a favor y 17 en contra. El Consejo de Nueva York aprobó su presupuesto para el año fiscal 2021, que incluye reducción, y también en Los Ángeles encontré también que aprobó en un momento dado, ¿verdad? La medida fue aprobada 12-2. Y así, si uno sigue buscando, sí hay lugares donde obviamente que pero son ciudades, correcto. Pero como quiera, no se toma en cuenta la seriedad de la seguridad, que sí hay una diferencia, ¿verdad? Y hay unas cosas que han ocurrido tanto en Puerto Rico como en otros estados, que la seguridad es sagrada, pero vemos cómo por un lado reclamamos que no se maltrate a las mujeres, que no hayan tantos asesinatos y demás, y por el otro lado seguimos dejando la criminalidad rampante, mientras no, por ejemplo, aquí las armas ilegales entran por los muelles y entran por el aeropuerto, pero ahí no se están cubriendo las cosas, pero entonces quieres
restringir más la ley de armas para que la gente no se arme. Bueno, pero es que el ciudadano decente no es el que está cometiendo los delitos, son los que tienen esas armas ilegales. O sea, hay cosas que ocurren en ciertos gobiernos que como que uno dice, pero ¿y qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué restringen? Pero, y una pregunta, porque yo estoy Todo hay que totalmente de acuerdo trabajar. con eso, pero una pregunta, este asunto por ejemplo, las pistolas que están entrando en los muelles, eso no es porque haya probablemente una falta de fondo, eso es porque, mira, miran para el lado y dejan que pase. No, ellos Y eso, alegan que tienen pocos inspectores, que son 4 gatos, por no decir, ¿verdad? Yo no sé el número exacto, pero cuando se ha preguntado, el Departamento de Hacienda dice, mira, tenemos poco personal y es la verdad. Entonces, ellos no pueden revisar cada vagón, ¿ah? Es 1 y 10 sí, 1 no, o sea, y ahí se les están colando. Porque obviamente todas esas armas ilegales y todas esas armas automáticas y todos esos abusos que se están cometiendo este fin de semana, 13 asesinatos, no son con armas legales necesariamente. ¿Y dónde están? Sí. Entonces, Sí, pero permite. utilizan eso para decir y restringir, licenciado Michael Corona. Sí, yo quiero volver al tema que estaba discutiendo el licenciado Carlos. Mire, vamos a estar claros. Los demócratas son el partido antipolicíaco por excelencia. Ellos son el partido de la esclavitud. Ellos defendieron a los estados esclavistas del sur cuando el Partido Republicano quería abolir la esclavitud. Ellos pelearon la guerra por la esclavitud. Ellos crearon el Ku Klux Klan. Ellos son los partidos. Entonces, ¿y lo qué que hacen partido ahora defiende todo eso hoy? si me permite, yo no lo interrumpí. Ellos son el partido que ahora, para controlar a la población negra, ellos viven del mantengo. Ellos lo mantienen en mantengo. Mire, vamos a ver claro. ¿Quién empezó el movimiento Defund the Police? Los congresistas demócratas. Fueron ellos, no es más nadie. Aquí no se pueden esconder. Y ellos, lo que pasa es que no vamos a ser así correcto. En Estados Unidos, el sistema policíaco se basa en policías municipales y regionales de condado. No es como en Puerto Rico, que tenemos una policía de Puerto Rico que cubre toda la isla. Y obviamente, pues constituye un engaño decir que ningún estado ha bajado el presupuesto, que no es correcto, porque los estados demócratas, la policía estatal ha bajado el presupuesto. Pero ciertamente en las ciudades que hemos hablado, que son las ciudades grandes que ellos controlan, digo los demócratas, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, todas las ciudades que ellos controlan, ellos han bajado los fondos de la policía y lo han dicho abiertamente. Todos esos motines que hicieron en el 2020 con Black Lives Matter, que es un grupo marxista que ayudó al Partido Demócrata a ganar las elecciones, a grupos como Antifa, que es un grupo anarquista que apoya al Partido Demócrata, todos esos motines están apoyados por el Partido Demócrata, ellos están del lado de ellos. Es decir, ellos lo han hecho abiertamente. Yo no estoy diciendo nada que es un secreto. El Partido Demócrata quiere además desarmar al público. O sea, el Partido Demócrata no cree en la versión de la segunda enmienda de la Constitución. ¿Ustedes saben lo que el Partido Demócrata vino argumentando los últimos 200 años que da la segunda enmienda? Que la segunda enmienda significaba que cada estado puede tener una Guardia Nacional. Esa es interpretación del Partido Demócrata. No hasta que llegó Antonín Scalia y el grupo de republicanos, que fue que interpretaron que la segunda enmienda significa que cada ciudadano tiene derecho a portar armas. Si usted deja al Partido Demócrata, ellos van a desarmar la población. Los candidatos de ellos, como Beto O'Rourke, en la pasada campaña política, dijo abiertamente que le iba a quitar los rifles a todo el mundo. Es decir, esto es obvio. Lo que pasa es que ahora están sintiendo el golpe de quitarle el dinero a la policía, de desarmar a la gente, la criminalidad rampante que se ha formado, y ahora están echando para atrás. Pero ese es el estilo demócrata. Ahora están escondiéndose. Son igualitos que los populares aquí. Vienen y se esconden ahora porque todo lo que ellos dijeron no lo dijeron. O ellos lo dijeron de otra forma. El Partido Demócrata es el que está promoviendo todo esto. Ellos no creen en nada de eso. Ellos creen también en el aborto. Ya tienen hasta un proyecto de ley para que el aborto se dé desde el momento que empieza a ser viable el feto. O sea, desde antes de eso. Desde que la persona se entera, la mujer se entera que está encinta, ellos tienen un proyecto de ley en la Cámara ahora a permitir esos abortos. Ellos creen en todo eso. Y el sistema de mantengo, ellos lo hacen precisamente para eso. Tú me vas a deber a mí porque yo te estoy pagando todo. Yo no tengo problema que si usted es una persona anciana, si usted es un incapacitado, si es una persona que no puede trabajar, usted le dé ayuda al gobierno. Yo no hay ningún problema con eso. Lo que pasa es que los demócratas no hacen eso. Ellos lo que hacen es, te dan el mantengo y mire, el hombre no puede vivir en la casa con la mujer porque le quitan los chavos. Están promoviendo la separación entre hombre y mujer, que la familia no esté junta. Eso lo hacen a propósito. ¿Cuántas veces usted no ve, por ejemplo, en Puerto Rico, con los residenciales públicos,
que si hay una persona que está viviendo allí, un hombre que esté viviendo allí con nosotros, rápido el departamento de la familia le quita el dinero. Eso no es porque el departamento de la familia lo quiera hacer, es que ese es el diseño demócrata del sistema de mantengo, que es mantener la gente bajo una presión económica para poder responder a los intereses políticos de ellos. Y todo lo que están haciendo, entonces vienen, y lo bueno de todo esto, que entonces vienen a negar lo que están haciendo. Esa es la realidad de la política demócrata. Ellos son, y los encantan los impuestos. El republicano quiere cortar los impuestos a todo el mundo. A todo el mundo. Los demócratas no. Los demócratas son como el PNP y el Partido Popular. Cada vez que tienen un problema, vamos a meterle la mano en el bolsillo al que trabaja y quitarle los chavitos. Porque siempre el lema demócrata es: el Estado lo puede hacer mejor que tú y el Estado está aquí para cuidarte. Y eso es falso. ¿Qué nos dice el licenciado Simón Carlos Valentín? Primero, el licenciado Corona miente cuando dice que los republicanos le bajan los impuestos a todo el mundo. Por ejemplo, el Tax Cuts and Jobs Act, la reforma tributaria de Trump, el gran esquema de Trump, bajó las contribuciones corporativas a 21% y se las subió a los individuos. O sea, el individuo da común, el republicano da común en Estados Unidos paga más contribuciones hoy gracias a los republicanos de Trump del Congreso y la firma de su presidente. ¿Por qué? Porque los de chavitos, mira, esos que tienen chavitos republicanos, donantes republicanos, ganaron más. Eso está ahí escrito. Yo trabajo las planillas todos los años, yo veo eso de los individuos, eso está ahí, mira, como el individuo que menos cobra hoy paga más planillas y del 2023 al 2024 se les va a poner peor en Estados Unidos por los cambios de la reforma contributiva federal de los republicanos. O sea, lo de reducir los impuestos a los republicanos es cuando les conviene y a quienes les conviene. Es una falacia que de verdad a ellos les importa reducir los taxes, particularmente cuando los impuestos, cuando se habla históricamente, han llegado a ser de 70%. O sea, las tasas contributivas han sido dictadas por la realidad histórica del momento. En un momento eran 70%, después se bajaban, los demócratas mismos las han bajado. O sea, no se puede estar hablando de eso cuando la realidad es que buscan solamente engrandar los bolsillos de algunos. Segundo, se habla de asuntos de defund the police. Nuevamente, yo fui claro y contexto importa. 2 o 3 congresistas demócratas no representan a todo el partido, pero ese es el problema. A los republicanos les gusta recostarse de 2 o 3 estribillos para no tener que afrontar la realidad que el Partido Demócrata como general no es así. Segundo, que se quiten fondos de un año a otro en presupuesto es normal. Tercero, tiene que evaluarse cuál fue el contexto de la reducción de fondos, porque venir a decir que redujeron los fondos a la policía sin decir contexto de por qué, sin decir, por ejemplo, en Nueva York, en una de las mayores reasignaciones que se hicieron fue por COVID para el manejo de emergencias a los mismos primeros respondedores, que incluye ¿qué? Policía y bomberos. O sea, el contexto de todo importa, pero hay un asunto bien grande, es que a los republicanos no le importa manejar el contexto. ¿Por qué? Porque históricamente salen mal. Usted mencionó los Ku Klux Klan y los estados del sur. ¿Quiénes son los que defienden a los estados del sur hoy en día? Sí, en aquel momento eran demócratas, pero ¿quiénes son los que van orgullosos con esas banderas racistas y peleando por una estatua de unos racistas en el sur? Son los republicanos. ¿Quiénes son los que le molesta que se mezclen los blancos y los negros en el sur? Son los republicanos. Y eso es una realidad que no se puede negar. Cualquier boricua que ha ido a los estados del sur, y menos pueden venir a usar Florida, porque Florida es una metrópoli que está plagada de latinos, que ciertamente ya no es un swing state, es un bastión conservador, porque ciertamente los latinos tenemos una tendencia conservadora de México a la punta del sur, allá a Chile. O sea, eso no es algo nuevo. Pero no podemos venir a nick and pick algunas cositas para venir a hablar de esto. Por ejemplo, el contexto de las armas. Cuando se hizo esa segunda enmienda, nuevamente lo que hablé ahorita, estábamos en un mundo que no tenía la policía, no tenía el 911. Esas cosas no existían. O sea, usted se encontraba con un lobo en la calle y no iba a llamar ni al 911, tenía que resolverlo usted porque ni luces había. Estaba buscando porque lo tenía, que dice que es un derecho de carácter, ¿cómo es? De carácter individual. El derecho a tener armas y a portar armas, y utilizan la segunda enmienda. No, y por ejemplo, eso de la Guardia Nacional, eso es una aberración. Eso yo no lo, ¿sabes? Eso no es ni lo promulga el Partido Demócrata. No, y yo estoy de acuerdo. Y una cosa es el derecho, yo no tengo ningún problema con el que haga la persona porte arma ni nada, pero no es un derecho absoluto. Y a mí que no me vengan con la excusa, que esa es la mucha que usan, es para defenderme del gobierno.
Mira, por favor, usted de verdad me va a decir a mí que usted va a comprar un arma, un rifle, esos porquerías que usted va a comprar una armería aquí, puede hacer algo contra el ejército de los Estados Unidos. Mira, no, es una mentira. En aquel momento, cuando se hizo esa segunda enmienda, sí, todo el mundo estaba en igualdad de condiciones, pero con un dron de hoy en que día, yo vi eso no lo del contesta. COVID, Es para licenciado. protegerse Sí, a lo que uno pasa- mismo y digo que defender su familia, y eso definitivamente, eso para mí los y para demócratas todos los que- demócratas un lo- derecho es que- constitucional inalienable. Es Es que, cómo se hace. es que está claro que los demócratas han dicho abiertamente que ellos quieren desarmar a la gente. Cada vez que Bueno, llegan, nuevamente, pasan que una ley otro demócrata, para por ejemplo, desarmar a la mencionaba gente. Beto Eso ellos O'Rourke, no se esconden. los Eso rifles, no se esconden. no Ellos lo dicen no hay razón para abiertamente. que tengan. Y a mí Nuevamente, una me persona da que tenga enfermedades cierta, mentales, ¿verdad? ¿deben Me darle hace una pistola ironía aquí porque sí? ¿O no? oyendo a los demócratas ahora hablando, cuando ellos todos los últimos años ellos han estado aplaudiendo cuando queman las ciudades, cuando matan a un policía en Estados Unidos durante el 2020, cada muerte de un ciudadano, como el caso de Breonna Taylor, por ejemplo, que Yo he estaba pedido con su más chavos novio, para la que estaba policía, ¿por qué si no? me permite, estaba con su novio narcotraficante en un apartamento, el novio sacó un arma y le disparó a la policía le disparó a él y por equivocación, ella que estaba del lado de él murió. Eso fue tremenda campaña demócrata de abuso de derechos civiles. Y así hacen siempre porque ellos se van del lado del que no es policía. Y lo han hecho toda la vida y quieren desarmar a la gente. Ellos lo dicen abiertamente. Ellos dicen que ellos quieren. Ahora mismo hay un proyecto de ley en la Cámara, apoyado por la administración Biden, para quitarle ciertas armas automáticas a la gente. Usted abogado, ¿eso es posible o no? Usted abogado, ¿eso es posible no, legalmente? yo le estoy diciendo lo que quieren hacer. Usted abogado, ¿Usted quiere saber legalmente? No contesta porque sabe que es mentira, que eso no es posible legalmente. Usted como abogado sabe que eso no lo pueden hacer. Ya lo han hecho. Usted sabe que como abogado eso no es posible. Que lo pueden hacer. Los demócratas sí, lo pueden hacer. Usted me está diciendo que una ley del Congreso se va a ir sobre lo que ha establecido la Corte Suprema de Estados Unidos. Los demócratas lo hacen en todos los estados y las ciudades que ellos dominan. En Nueva York, la población civil está desarmada. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa andar así. Las armas a la gente. Ustedes lo hacen abiertamente y no se esconden. Y entonces, al hacerlo, ahora no quieren admitirlo. ¿Usted quiere ver que es un partido, que es un estado demócrata? Un estado como lo corre el PNP ahora. Las armas restrictivas. Muchos cupones y mantengo. Puerto Rico ni siquiera es un ejemplo de cómo se manejan las armas en Estados Unidos. Sí, no, y entonces todos pidiendo, mire, el PNP, el Partido Popular es el partido que pide más fondos federales. El PNP quiere la paridad. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos quieren que le den los mismos chavos que le da un Estado, pero sin pagar un centavo en contribuciones. O sea, esta es la política demócrata por excelencia. Ellos dominan todo lo que se hace públicamente en Puerto Rico y han dominado en Estados Unidos los últimos años. Hacen las cosas y después las niegan. ¿Qué tiene que ver el Partido Popular y los PNP con los demócratas? No es lo mismo, es la misma política pública. La colonia. No es lo mismo, repartirse los chavos entre los amigos, son los mismos los dos. Y hacen la misma política. Recuerda, Ángel Javier, que el GOP, que son los republicanos, tienen la mayor cantidad de candidatos negros e hispanos. Claro sí. En la nación, que de qué racismo es que hablamos aquí. Bueno, es que no existe. Tema lo veo. Es una falacia. Eso es una falacia. Michael Corona, Simón Carlos Valentín, buen diálogo y nos vemos el próximo martes. Dios me lo cuide. Pausamos, regresamos. Esto es Directo al Punto. Buenas noches.